Hoy nos toca cerrar la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 13. Y lo que vemos acá es una exhortación, que es la de ser maduros. Tanto en el versículo 9 como en el versículo 11, Pablo les exhorta a la iglesia de Corinto a que sean maduros, así como también nos dirige a nosotros esta exhortación. Que no pensemos de manera infantil, sino que pensemos de manera madura. Y nos preguntamos qué es lo que quiere decir Pablo cuando nos pide que seamos maduros. Dos cuestiones son las que me gustaría que veamos hoy. La primera es que se trata de discernir claramente cuáles son los estándares del mundo y ver si nosotros no estamos absortos en ellos. La sociedad de Corinto no era muy diferente a la nuestra, porque se tenía muy en alta estima la muestra de poder, de autoridad, y así como también estas manifestaciones externas de tales características. A veces se mostraba de manera que se trataba de manera violenta o agresiva al prójimo en miras de uno enaltecerse. Notamos cómo tales estándares humanos eran traídos a la iglesia. Tenemos estos superapóstoles, los enemigos de Pablo, que hacían muestra de su supuesta autoridad al traer un evangelio distorsionado con grandes palabras, retórica, oratoria, y hasta llegar a difamar la persona, estilo y la prédica de Pablo. El mundo se había metido en la iglesia, y nadie era lo suficientemente maduro como para poder ver esto. Pero lo peor no era esto, sino que cuando el padre espiritual, Pablo, les remarcaba el problema, ellos lo desechaban. Miles de cosas podríamos pensar respecto a cómo el mundo se está metiendo en la iglesia y distorsiona nuestra fe. Algunas de ellas creo que son erróneas, inferencias erróneas, como por ejemplo cuando se discute si la batería o la guitarra debe ser tocada en la iglesia o no. Para nosotros esto puede llegar a ser una tontería, pero no lo era hace años atrás cuando se discutía y era causal de grandes discusiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, si esto era permitido o no, si el mundo no se estaba metiendo en el mundo. Pero hay otras cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta, que sí son peligrosas, dañinas para nuestra fe, como por ejemplo es el individualismo. Las personas nos estamos volviendo cada vez más independientes de los demás. Es que no es que no disfrutamos juntarnos con los otros o pasar un buen tiempo, pero como que nos cuesta cada vez más involucrarnos en la vida del otro. Este monstruo de la indiferencia se hace cada vez más fuerte en nuestro interior. El Señor nos advirtió que el amor será enfriando a medida que nos vayamos acercando a los últimos días. Esta realidad se hace cada vez más palpable incluso en la iglesia de Cristo. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos pelear por no caer en los valores del mundo, aquellos que realmente dañan nuestra fe. Y por eso nosotros debemos proactivamente buscar el rostro del Señor para que encienda nuestros corazones y nos ayude a vivir de una manera que sean según los valores de la vida y la fe cristiana. Lo segundo que me gustaría que vemos con respecto a qué significa ser una persona madura en la fe es de que se trata de llenar nuestras mentes de la palabra de Dios para precisamente llenar nuestros corazones del amor de Dios. Los corintios estaban confundidos, porque por un lado tenían estos enemigos de Pablo predicando lo que es el poder y la grandeza, y luego tenían a Pablo que predicaba lo que era la humildad, la debilidad, el amor. Pensamos lo siguiente, ¿cuál es más grato escuchar a los oídos? Si nosotros somos entendidos de la palabra de Dios, del Evangelio, sabemos que ciertamente lo más importante es esto lo que predica Pablo, la humildad, el amor. Pero si somos sinceros, cuando nos vamos enfriando nuestra fe o cuando vamos dando un poquito de rienda suelta a nuestra carnalidad, estos estándares humanos se empiezan a imponer en nuestra mente y empezamos a proclamar lo mismo que nos dice el mundo, que tenés que ser fuerte, tenés que ser exitoso, tenés que lograr grandes cosas en la vida. Seamos sinceros, este mensaje nos gusta, lo buscamos y hasta a veces inconscientemente estamos detrás de todo esto. A Pablo se le reprochaba por no hablar con este poder de Dios, de una manera increíble, con grandes palabras como hacían estos enemigos. Ellos le recriminaban que era débil, con palabras y retóricas no refinadas como se esperaba en ese entonces, como lo afirma en el 10:10. Aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. Pero Pablo no utiliza todas estas técnicas a propósito, porque él no necesita adornar un mensaje que de por sí tiene autoridad.
Pablo predica con debilidad porque él entiende que en la debilidad de su persona se perfecciona el poder de Dios. Es decir, en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Esta paradoja de debilidad y poder la encontramos en todo el texto bíblico y halla su punto cúlmine en la obra redentora de Cristo, siendo el ser más poderoso del mundo, el ser más divino, siendo Dios mismo encarnado en esta tierra, padeció las más grandes y denigrantes humillaciones que una persona podía sufrir. Es precisamente en la debilidad de Cristo que se manifiesta el amor, así como también el poder de Dios. Se confirma y es vindicado Cristo por la resurrección de los muertos, en donde Dios confirma que su poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió esto. No necesitó ser fuerte en medio de los corintios porque Pablo era un seguidor de Cristo. Pablo se muestra humilde y manso, características propias de alguien que sigue los pasos de Cristo, como también se demuestra en esto, en el amor que Pablo entrega por sus hermanos. ¿Qué significa esto para nosotros? Puede ser que nosotros estemos ciertas veces confundidos acerca de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos dice la palabra. Pero si el Espíritu Santo está orando a nosotros, si están manos a la obra, si nuestras mentes están llenas de Él, entonces podemos discernir la voz de Dios, que nos empuja a vivir de una manera que sea digna del llamamiento del Evangelio. Para el creyente, para el convertido, para el regenerado por el Espíritu Santo, lo que haya en la mente lo que se halla en la mente es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que afecta no solamente la mente, sino también el corazón. Y este corazón afectado será movido, será dirigido hacia la cruz. Una cruz que muestra esta doble verdad. La debilidad de Cristo, la debilidad de Cristo, la debilidad nuestra y el poder de Dios. Seamos entonces cristianos maduros que tengan en sus mentes una mente llena del Espíritu Santo, mentes que sepan discernir los tiempos y las ocasiones y así vivir una vida que siga los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.